Noche de Verano es la 12ª de las 17 labores teatrales de Benjamin Britten y se estrenó en el Jubilee Hall de Aldeburgh el 11 de junio de 1960. Y ese teatro se llamaba de esa manera Sala del Jubileo, porque se había inaugurado en 1887 para celebrar las bodas de diamante de la reina Victoria. Por eso tenía pues ese nombre tan particular. Pero vamos, era un teatro a todo, pequeño a todos los efectos. Entonces, el título, ¿verdad?, El sueño de una noche de verano, pues según Luis Astrana Marín, que fue el primer traductor que completó toda la obra de Shakespeare en castellano, no era el día del solsticio de verano, no era el 21 de junio, como muchas gentes todavía creen, ¿no?, sino que se trataba del día de la, lo que se llamaba aquí Santiago el Verde, que era el 1 de mayo. Escribe Astrana Marín lo siguiente, que en ese día, en ese 1 de mayo, ¿no?, se hacían con ritos de hechicería antigua en la que se empleaban ciertas plantas como el mirto, el laurel y la verbena, que además de ahí viene la palabra verbena, luego el significado que ha tomado, ¿no?, para la celebración, la verbena, dice, para impetrar la protección de los dioses. Y se celebraba, ya digo, el 1 de mayo, que entre nosotros se llamaba el Día de Santiago el Verde. Es un tipo de ritual que ya ha desaparecido, pero bueno. Entonces el libreto de la ópera es del propio Britten y de Peter Pears, que era su pareja, un extraordinario tenor, que además aquí interpretó el papel de flauta, ¿no?, interpretó ese personaje, para el que Britten además ha escrito parte muy importante de su música vocal. Entonces, bueno, el texto está tomado literalmente de Shakespeare, pero literalmente Shakespeare reducido como a la mitad. El texto original tiene exactamente 2.136 versos y se han quedado pues aproximadamente en la mitad, y con un añadido, eso sí, han añadido una frase, que esa frase permite suprimir el acto primero. La frase dice "Complungi to marry with Demetrius", que eso se lo dice Lisandro a Hermia al comienzo de la obra, claro, que lo que te obligaba la ley de Atenas a casarte con Demetrio. Claro, por esa razón ella ha huido de Atenas, ¿no? Entonces esa frase permite suprimir todo el acto primero, y es lo único que han añadido Britten y Peter Pears al texto de Shakespeare, porque el resto del texto todo está tomado literalmente del eminente dramaturgo, ¿no? Entonces, sobre este mismo tema, sobre esta obra de Shakespeare, se han hecho en torno a 40 óperas, no una ni dos, 40 óperas. La primera, claro, es la Fairy Queen, la Reina de las Hadas, de Henry Purcell, y la última por ahora, pues es El sueño de Titania, de Luigi Mosca, que es de 1982. Y entre los autores que figuran en este inventario, pues hay nombres ilustres: Henry Bishop, Franz von Suppé, Ruggero Leoncavallo, Elie Siegmeister, Luigi Mancinelli, incluso hay un español que es José Luis Lloret, que hizo una zarzuela, claro, además confundiendo el significado de la palabra, como decíamos antes, ¿no? Una zarzuela que se estrenó en 1919, que el texto es de Ramón Martín, y que se llama Nochecita de San Juan. Pero claro, no es San Juan, es el 1 de mayo, pero bueno. Entonces, bueno, aparte de todo esto, claro, habría que citar a Mendelssohn. Mendelssohn lo que hizo en realidad fue una música incidental para una representación de la obra de teatro. Pero claro, la música es de una belleza tal que es sin fin, si no hay que incluirla en el inventario de óperas, pero hay que nombrarla también. Britten, que además empezó su andadura musical tocando la viola, como viola, pues actuando en una orquesta, en alguna ocasión colaboró a la interpretación de la obra de Mendelssohn, que lógicamente pues, le fascinaba, porque es una maravilla, ¿no? Entonces Britten publicó un artículo en 1960 en un periódico que se llamaba El Observador, que cuenta el origen de la propia ópera
Y dice, bueno, que le duró la escritura desde agosto de 1959 hasta abril de 1960 y que trabajó con mucha prisa, porque claro, lo que no tenía era tiempo de encargar un libreto a nadie, porque claro, si no era exactamente un encargo, pero era una obra pues ocasional, y entonces había que escribirla rápidamente, y de ahí no el buscar un libretista y un tema, sino irse a una obra de teatro ya consagrada y reducirla, que es efectivamente lo que hicieron, ¿no? Entonces, en ese mismo artículo, Britten hace observaciones no ya sobre la propia ópera, sino sobre el simple hecho de escribir una ópera. Y es interesante, porque claro, su trabajo había sido ocasional, en último extremo, pues surgió la obra de manera poco menos que casual, ¿no? Y dice Britten, muchos jóvenes me preguntan todavía hoy qué deben hacer con su talento. Y siempre les respondo que lo que tienen que hacer es aprovechar la ocasión que se presente. Y eso es lo que hice yo con mi propia ópera. Tiene mucha razón. Y luego, claro, trabajaba de la mañana, dice, desde que amanecía, pues hasta que ya se ponía el sol. Y claro, que a partir del momento que empezaba la oscuridad ya no podía trabajar más. Efectivamente, compuso la obra en un tiempo breve, teniendo en cuenta más la envergadura de la música que ha hecho. Y hay una opinión en ese mismo artículo, al que volveremos luego para concluir, por cierto, pero hay una opinión que es muy interesante que dice que en Shakespeare las hadas no tienen nada que ver con las representaciones populares. Por eso he escrito para ellas una música casi marcial, o sea, con aire como de marcha, es verdad, ¿no? Al pasar del mundo de los espíritus al mundo real, no son siempre buenas, sino que a veces son malvadas. Esto escribe Britten, que además que tiene mucha razón, por otra parte. Entonces, bueno, el Jubilee Hall, que es donde se estrenó la obra, se había reformado en el año 48 a propuesta del propio Peter Spiers, de Britten y de Eric Rochier, que Eric Rochier fue luego el libretista de Albert Herring bueno, había sido el libretista de Albert Herring y de Billy Budd. Y en esa ampliación pues se pasó de unos 280 espectadores que tenía a 316. Bueno, tampoco es que sea mucho, era una sala pequeña, pero bueno, por lo menos se le dio más capacidad, ¿no? Y claro, la orquesta que tuvo que emplear Britten, pues una orquesta pequeña, es una orquesta absolutamente de cámara, no digo que sean solistas, pero bueno, 22 músicos en total, de los cuales pues son 12 de cuerda, hay 6 violines, 4 primeros y 2 segundos, 2 violas, 2 violonchelos y 2 contrabajos, y los vientos pues son 2 flautas, 1 oboe, 2 clarinetes y un fagot, 2 trompas, una trompeta y un trombón, y luego 2 arpas, celeste y vibráfono, que esos van a ir asociados sobre todo pues a los personajes fantasmáticos, digamos. El personaje del Silpho Puck, que es un personaje más que no canta, habla solo, pero es un personaje muy importante dentro de la obra, y además está muy bien trabajado por parte de Britten, ya digo porque el personaje no canta, habla, pero siempre va acompañado por una trompeta en re, más un tambor, pero que ese tambor tiene un redoblante afinado en fa sostenido. Con lo cual el Silpho Puck no canta, pero de alguna manera está en re mayor, que además, claro, es una tonalidad que tiene luego pues, mucha importancia en la obra, ¿no? Y dice Britten que este personaje se le ocurrió trabajarlo de este modo porque había visto el año pasado en Estocolmo unos artistas, unos acróbatas infantiles que le habían impresionado mucho y que de repente pensó que el Silpho Puck había que trabajarlo pues como este tipo de muchachos o de adolescentes a los que había visto en Estocolmo el año anterior. Entonces el personaje en el estreno fue encarnado por Leonid Massan, que era el hijo de Leonid Massan, el bailarín de la compañía de Diaghilev, de los ballets rusos famosos, ¿no? Bueno, pues era el hijo, que por cierto, pues las tuvo un poco difíciles con el propio Britten, o Britten con él, porque claro, él llevado de su fantasía, cada escena improvisaba, y ahora se ponía aquí, luego se cambiaba de sitio, cosa que Britten llevaba muy mal, y entonces tuvieron ahí sus problemas para conseguir que Leonid Massan hiciera, por lo que verdaderamente, hiciera teatralmente lo que Britten quería.
Entonces el estreno, ya digo, fue el 11 de junio del 60 y en julio ya se hizo la obra en el Festival de Holanda. Y en febrero del 61 en Londres, en el Covent Garden, que además lo dirigió Georg Solti, nada menos, y John Gielgud fue el director escénico. Y Britten entonces, claro, para hacerlo en el Covent Garden, en un teatro ya grande, reescribió toda la parte de la orquesta, aunque conservando el sentido, las maderas y los metales exactamente igual, pero procurando conservar el sonido de ópera de cámara que tiene el original. Y esa versión es la que se interpreta habitualmente. Entonces, el personaje de Oberon, esto es muy importante, claro, Oberon es un personaje que viene del mundo fantasmático, ¿verdad? Y claro, Britten tuvo ahí una idea verdaderamente original, aunque tuvo sus problemas, que fue encargarle este personaje a un contratenor. Que claro, en aquella época, pues esto era hacer un contratenor en la escena operística, en aquella época era una cosa que no tenía precedentes en el siglo XX y era de una gran audacia. Y ese personaje se lo encargó, por otra parte, con toda lógica, a Alfred Deller, que Alfred Deller era un hombre de una musicalidad exquisita, que efectivamente era un contratenor, que es el que, por así decir, recreó la voz de contratenor en el siglo XX. Y entonces, claro, la idea de Britten fue que el personaje de Oberon lo encarnara él. Y este hombre, bueno, había empezado en el coro de la Catedral de Canterbury y fue Michael Tippett quien le puso por primera vez en un escenario, en un homenaje a Purcell que se hizo. Y luego, bueno, era especialista en música isabelina y formó su propio grupo, el Deller Consort, en el año 50, que ya digo, era de una musicalidad exquisita, y el grupo se dedicaba sobre todo pues, a la música isabelina, que es por lo demás bellísima, ¿no? Ya digo, la elección era audaz y tenía su lógica, pero no fue muy feliz, porque Deller, pues claro, no estaba acostumbrado a cantar en un teatro y entonces no sabía moverse. Se ponía allí, cantaba y ya estaba. Claro, pues esto no le funcionaba a Britten, aparte de que su voz pues era demasiado pequeña para llenar un teatro, aunque fuese un teatro como este, que era un teatro pequeño, ¿no? Pero la voz no podía llenar el espacio dramático. Entonces, bueno, luego la obra, cuando se hizo en el Covent Garden, le sustituyó Russell Oberlin, que, bueno, era un contratenor, y bueno, pues resultó las cosas mucho mejores, ¿no? Ya digo que la dirección escénica era de John Gielgud y de Georg Solti la dirección musical. Luego ya la obra, en el año siguiente, en el 62, se hizo en muchísimos sitios, pero se hizo en Hamburgo, en Zúrich, en Berlín, en Milán, en Edimburgo, en Tokio, entre otros sitios, ¿no? Y claro, la idea del contratenor en una escena operística pues no causó pues problemas en diversos sitios porque no podían disponer de uno tan fácilmente. En Hamburgo, por ejemplo, el personaje fue interpretado por un falsetista, por Gerhard Stolze, que además este hombre había interpretado el personaje de Mime en la tetralogía que había grabado Georg Solti, ¿no? Y en Berlín, en la Commissioper, ya el tema se fue, pero bueno, al mundo del disparate, porque transcribieron la parte, una octava baja, para que lo cantase un barítono. Entonces, claro, ese personaje que tiene que tener una sonoridad irreal, y además de hecho va acompañado por la celesta, por el vibráfono, por instrumentos pues súper agudos, ¿no? Pues claro, no funcionaba para nada cantado por un barítono. En casi todos los teatros el personaje fue cantado por una mujer travestida, en Milán, en Zúrich, en Estocolmo, se hizo así. Y puede decirse que hasta que James Bowman no encarnó el personaje, pues la obra no cogió su verdadera dimensión fuera del estreno, ¿no? Entonces, en Shakespeare y por supuesto en la ópera, pues hay tres registros de personajes. Están pues, los personajes fantásticos, los personajes espirituales o sobrenaturales, que son bueno, pues las hadas, y los personajes feéricos, podríamos decir los del bosque, élficos, podríamos decir hoy, que la palabra
se ha puesto de moda, ¿no? Y luego están los personajes, digamos, nobiliarios, que son las parejas de enamorados, que además están cruzadas y todo esto. Y luego, claro, los personajes de tipo popular, que estos personajes de tipo popular pues están tratados de otra manera completamente diferente. Entonces, Britten ha empleado colores instrumentales perfectamente diferenciados en cada uno de estos planos, es decir, en cada uno de estos grupos de personajes. Para los personajes sobrenaturales, por lo que he dicho antes, el arpa, celesta, vibráfono, glockenspiel, etcétera, ¿verdad? Los personajes nobiliarios son las maderas, flautas, oboes, clarinetes, etcétera, y los metales para los personajes populares. De hecho, el personaje de Bottom, que es el que luego le cambian la cabeza como de burro y todo esto, pues está asociado al trombón. O sea que hay una diversificación tímbrica de acuerdo con la diversificación social, vamos a decir, de los personajes que intervienen en la obra. Luego, claro, la escritura vocal, a su vez, pues también está perfectamente diferenciada. Los personajes sobrenaturales son claramente belcantistas, ¿no? En fin, el aria de Titania en el acto segundo, pues es, vamos, que además tiene forma de aria da capo, pues, estilo barroco, ¿no? Es una recreación del estilo barroco, pues es una dificultad extraordinaria. Los personajes, digamos, nobiliarios, en un recitativo cuasi cantable, un arioso continuo, podríamos decir. Mientras que los personajes populares están en un recitativo cuasi parlando, escribe Britten, que es algo así, no vamos a decir como el Pierrot de Schoenberg, pero un poco cercano, por ejemplo, cuando Verdi hablaba la conversación que tienen en Macbeth, él y su esposa, y dice que esto no es para cantar, que hay que más hablado que cantado, pues se mueven, los personajes populares, digamos, se mueven, no se tienen que mover en semejante registro. Luego, claro, la idea general es que formalmente cada acto también tiene una estructura particular. El acto primero es sobre todo una simetría, es una especie de rondó casi. La idea es la simetría. El acto segundo son escenas que van separadas por interludios y funcionan, son variaciones sobre un tema. Y luego el acto tercero está dominado por la idea de los personajes rústicos, que dice Britten, que interpretan una obra en el tercer acto, una ópera que es el Piramoitisbe, nada menos, que eso es lo que domina el tercer acto y además es, digamos, profundamente irónico sobre la idea de la propia ópera italiana, porque claro, incluso las indicaciones de Britten están en italiano también. Y además, bueno, a algunos de los personajes hay uno que se le encomienda un aria de locura que es una cosa de una dificultad extrema. Y hay siempre, claro, un juego irónico, juego paródico, ¿no? con la procedencia, con la idea de la música, que a su vez, claro, está relacionada con la estructura teatral básica. Entonces, el primer acto tiene un ritornello que va apareciendo, separando las escenas, que es la música del bosque. Y entonces ese ritornello pues juega con dos tonalidades que son fa sostenido y sol natural, que son tonalidades incompatibles, pero claro, como se mueven en un mundo que es el mundo que no es el mundo real, pues esa ambigüedad tonal es lo que funciona con ese tema, el tema del bosque, que el tema del bosque va a ir apareciendo cada una de las, previamente a cada una de las cinco secciones. Por eso digo que funciona un poco, el primer acto, un poco como si fuera un rondo. Entonces, el acto segundo, pues ya lo he dicho antes, es una serie de variaciones, de 5 variaciones en concreto, porque hay 5 escenas. Y cada escena es una variación ¿sobre qué? Pues sobre un tema, que ese tema es un tema que, claro, utiliza una serie de acordes tonales, pero que ni están relacionados armónicamente de acuerdo con la convención armónica, sino que son simplemente acordes tonales, pero que no describen tonalidad alguna. Esos 5 acordes son re bemol mayor, re mayor con sexta, pero claro, re mayor con sexta que al no estar en una progresión armónica normal, por lo mismo puede ser un si mayor con séptima. O sea que hay una ambigüedad ahí también, ¿no? Luego el tercer acorde es mi bemol mayor y el último es do mayor. Pero do mayor reducido solo a las notas do, mi. Entonces, claro,
si tomamos los 4 acordes, nos salen las 12 notas de la escala cromática. O sea que hay una base dodecafónica, podríamos decir, que claro, lógicamente Britten en absoluto lo emplea de semejante modo, pero sí es cierto que en el conjunto de esos acordes, que son los que articulan el segundo acto, pues se llegan a escuchar las 12 notas de la escala cromática. Entonces, cada uno de esos acordes, además, va asociado a una tímbrica cuando se presenta. El re bemol mayor es la cuerda. El segundo acorde, el re mayor o el si con séptima, esa que decíamos, a los metales. El de mi bemol mayor a las maderas. Y el de do mayor final, pues al arpa y a la pequeña percusión. Entonces, mi bemol, por su parte, va a ser el tercer acorde, va a ser la tonalidad de oberón. Y el acto tercero comienza precisamente en mi bemol, aunque luego acaba en re mayor, pero como si fuera una tercera de picardía, porque parece que va a acabar en re menor, pero al final acaba en re mayor. En fin, no hay un sistema armónico de la obra, porque claro, tampoco se puede decir que sea tonal, en el sentido de la armonía convencional. Todos los acordes son, por así decir, reconocibles, pero lo que no hay es una organización armónica de ellos de acuerdo con la coherencia de la académica, ¿no? Entonces, bueno, el esqueleto, ya digo, pues es una gran ambigüedad armónica, pero que al mismo tiempo, en cada momento, tiene un acorde reconocible desde un punto de vista tonal, aunque no haya ninguna tonalidad identificable. Entonces, como decíamos al comienzo, para concluir, le vamos a dar otra vez la palabra a Britten con las palabras finales del artículo al que antes me refería, ese artículo que se había publicado en el Observador, en donde hablaba de su propia ópera, pero claro, luego ya acaba extendiendo la idea del teatro y de la ópera más allá, y las últimas palabras, o casi las últimas, pues son poco menos que un manifiesto. Dice que algunos amantes de la ópera parecieran preferir a los cantantes incapaces de interpretar un personaje dramático, ¿no? Gentes que, con una especie de snobismo invertido, prefieren que la realización teatral de las óperas sea lo peor posible. Todo cuanto desean es que los cantantes se sitúen bajo los focos y se pongan a berrear, dice Britten, to babe, es que escribe en inglés. Yo exijo que un cantante sea también un actor, o sea, lo mismo que en su momento exigieron Mozart, Gluck o Verdi.